Bien, regresamos con ustedes. Les advertimos que iba a ser un programa interesante sobre el medio ambiente. Lo que usted tiene que saber sobre el medio ambiente para que contribuya en la cuota que le corresponda al desarrollo del país y un desarrollo sano en esta parte. Máximo Aquino y René Ledesma, dos asiduos compañeros de este espacio de los jueves. Hoy quiero que me digan, por muchas cosas que yo he visto, inclusive una situación que le escuché a la honorable vicepresidenta Raquel Peña en estos días, que ella estaba indagando de todas las instituciones que tienen que ver con un permiso de medio ambiente, cuando usted va a iniciar un proyecto de inversión. Entonces, yo noté ahí que a ella le estaba preocupando mucho eso de la permisología, entonces. Pero de esto yo no le puedo hablar, sino tanto Máximo como René. Yo creo que ellos comencemos, René. Cuando yo tengo un proyecto que voy a hacer una inversión, sea habitacional, sea una industria, cualquier proyecto que yo vaya a inaugurar, que quiera emprender, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Cómo yo debo canalizar la parte que me corresponde del medio ambiente? Buenos días, Licho, buenos días, Máximo. Bueno, ese tema es bien interesante porque es un tema que está en la palestra pública permanentemente. Nosotros que trabajamos, hacemos algunos trabajos de consultorías ambientales, nos enfrentamos a esa realidad de la permisología. Los proyectos que son de inversión son realmente relevantes para el desarrollo del país, entonces hay que tener un tiempo para que fluya el permiso como debe ser. A mí me gustaría que Máximo hiciera una breve introducción sobre la parte de cómo se inicia y después vamos a seguir desarrollando el tema más profundamente. Sí, mira, René, o sea, ya ha ido cambiando mucho el proceso metodológico de cuando un promotor de un proyecto quiere registrar un proyecto en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para obtener una autorización ambiental que le corresponda según la categoría del proyecto, ¿verdad? Antes se hacía todo físicamente, el promotor tenía que llevar físico a ventanilla única del ministerio, depositar eso y recibir, luego hacer los pagos correspondientes, lo cual sin duda que llevaba un tiempo mayor. Hay que reconocer que en esta gestión el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha automatizado los sistemas, el sistema de ventanilla única lo ha automatizado y ha creado una plataforma donde el propio promotor del proyecto, a través de esa plataforma, puede registrar su proyecto y recibe su propio acuse de recibo a través de forma digital, y la plataforma luego les responde cuándo será la visita de análisis previo, porque una de las cosas importantes y el primer paso que se da después que se registra un proyecto es que el ministerio tiene que hacer una visita de análisis previo al lugar donde se va. ¿Qué dirá el promotor? Él presenta el proyecto que él quiere hacer, el lugar y... Sí, no, hay, o sea... él no dice, no pide el permiso. No, claro, él hace una solicitud, o sea, junto con cuando se deposita la documentación necesaria del proyecto, él tiene que hacer una carta de remisión al ministerio solicitando la autorización ambiental correspondiente y depositando el conjunto de documentos que son necesarios para poder hacer el análisis previo y para poder ser recibido el proyecto, porque para medio ambiente actual pide una serie de requisitos. Lo primero es una descripción técnica del proyecto, de qué él va a hacer, y sobre todo también una localización clara, con un polígono de localización donde se va, porque es bueno que se sepa, dicho, que las autorizaciones ambientales se le dan a los proyectos, pero se le dan en función del lugar donde va a estar. Cuando si tú vas a instalar una fábrica en un X lugar,
te dan una autorización ambiental para esa fábrica, pero te la dan para ese lugar, porque se ha analizado las características ambientales de ese lugar, la permisibilidad que puede haber en ese lugar para dar ese permiso en función de las características de los procesos del proyecto. Y eso evalúa los tipos de impactos que se van a crear. Ahora, si tú quieres mudar tu empresa de ese lugar a otro lugar, tú tienes que pasar por el mismo proceso, porque realmente la autorización ambiental está muy relacionada e interaccionada con los procesos del proyecto y el lugar donde se va a hacer la actividad, porque ahí es donde se van a crear los impactos. Entonces yo, para terminar y dejar a René, o sea, yo creo que la automatización que ha hecho el ministerio ha sido una gran cosa a través de esa plataforma, porque si se lleva a poder acelerar, y no solamente eso, si se respeta el orden de llegada de las solicitudes en una plataforma, también no se produce como se producía antes, cuando lo llevaban físico, le daban preferencia a uno a otro en función de si tenía uno dentro o si hay una cuñada. Ahora, con un automatizado, se supone que hay un orden de prioridad en la evaluación y en la emisión de la autorización ambiental al final, sin importar el volumen del proyecto. Bueno, eso el alcance. Exactamente. Se supone que hay un orden, porque la plataforma establece un orden de como recibe. Ahora, hay proyectos que tienen una connotación nacional o unas características de importancia para el país, o que pueden estar dentro de un programa de vulnerabilidad y de emergencia, que entonces ya el propio ministerio sí puede tomar una serie de características respecto a un orden de prioridad para un tipo de proyecto que está dentro de una área vulnerable y que puede conllevar a un evento extremo y crearse una emergencia. Eso sí puede ser. Porque, mira, lo importante del asunto de los proyectos es para qué fines se hacen, porque no es una necedad. El asunto es que... ¿Un emprendedurismo? No, y el asunto es que, ¿qué es lo que se quiere determinar? Es que si tú tienes un proyecto, tú puedas cumplir con las normativas ambientales para evitar que haya degradación en el sitio, que no se pueda recuperar. Entonces, el permiso conlleva a que tú puedas ejecutar ese proyecto de forma favorable. Como Máximo decía, hay diferentes niveles de proyectos. Hay proyectos que son muy simples, construcciones, por ejemplo, de edificios. Las implicaciones de esas están prácticamente determinadas por obras civiles, cómo deben hacerse, teniendo en cuenta el tránsito, teniendo en cuenta el polvo, las emisiones, los efectos de aguas residuales, todas esas cosas que tienen que ver, por ejemplo, en una ciudad. Ahí no hay mucho problema con el asunto, vamos a decir, de si impacta o no al ambiente desde el punto de vista que haya que cortar mata, sino del proceso que conlleva la construcción de un edificio. Ahora, tú vas a construir una... Pero ¿cómo que no sé? Eso tiene que ver con el medio ambiente. Sé que sí, tiene que ver, pero lo que quiero es comparar de la simpleza de un proyecto de eso comparado con un proyecto, por ejemplo, de una fábrica de batería de plomo. La actividad, el objeto del proyecto. No, y dicho, René, escúchame, y dicho, además, cuando se evalúa un proyecto, tú evalúas la magnitud del impacto. Por ejemplo, no es lo mismo tú cortar, vamos a poner, tú vas a cortar 2 árboles, ¿verdad? No es lo mismo tú cortar 2 árboles en un área urbana que cortar 2 árboles en un nacimiento de río, donde es un área crítica. O sea, el impacto, la acción es la misma, pero la magnitud y la naturaleza del impacto es diferente. Y tú estás cortando 2 árboles, pero estás cortando 2 árboles en un sitio que no hay vulnerabilidad y otro donde hay un nacimiento de río. Los proyectos realmente, por eso es que también ahí, cuando hablamos de la magnitud del proyecto, tiene que ver el tiempo. No es lo mismo someter un proyecto, por ejemplo, una estación de combustible que también está determinado cuáles son los efectos que hace. Básicamente la localización, con las normativas que hay, si tú la localización de una estación de combustible está ok, el permiso debe salir rápido porque las reglas están claras. ¿Y qué daño hace una estación de combustible? Se sabe y cómo se puede controlar. Entonces, porque eso es lo que hay que tomar en consideración. Inclusive los proyectos hay que dar tiempo de plazo de cumplimiento, que ese es uno de los... Tú tienes que someter, si tú tienes un proyecto simple, si te dicen, mire, en 2 meses usted va a tener su licencia, que esos 2 meses se cumplen. Si hay un proyecto de categoría más fuerte, bueno, eso implica 3, 4 meses. Si hay un proyecto
nacional complicado. Hay proyectos de eso que la evaluación, por ejemplo, los proyectos mineros normalmente duran mucho tiempo en su evaluación, porque implican muchas cosas. Implican, se toma mucho tiempo la participación pública, porque fíjate, cuando se habla de un estudio de impacto ambiental, a veces se olvida decir que es social. O sea, los estudios ambientales son sociales también, involucra la gente. Se hacen vistas públicas, se hacen discusiones técnicas, que a veces hay contradicciones porque hay lucha de intereses entre las partes, pero si este proceso, como Máximo estaba explicando, esa automatización puede ayudar mucho a que se avance en los proyectos. Ahora, tiene mucho que ver también la calificación interna, si tú tienes personal suficiente. Porque puede ser que tú... Pero ya es un problema del ministerio. Interno, exactamente. En el ministerio, bueno, todo tiene que ver la automatización con el ministerio, pero tiene también que ver si tú tienes la cantidad de personal calificado para hacer las evaluaciones en el tiempo debido, porque si te dicen que el análisis previo es en 15 días y no hay el personal para que en esos 15 días se haga. Tú sabes lo que ocurre en mi experiencia personal en varios países, que inclusive hay parte del proceso de evaluación que te lo hacen empresas certificadas, consultoras certificadas por el Ministerio de Medio Ambiente para hacer cierto tipo de trabajo, para acelerar el proceso. Ahí quería entrar, René. En el programa pasado, en uno de los programas pasados, ustedes dijeron que ya gran parte de esos estudios están asignados a compañías, a firmas exteriores. Pero esas firmas exteriores, usted dice que el ministerio tiene como un equipo que le da certificación a lo que ellos hacen. Sí, tiene un registro de concepto. Pero resulta que el impacto humano, el impacto global, integral del medio ambiente, que va al medio ambiente que tienen esos proyectos, dependiendo de la calidad de una cementera, una estación de combustible, una exploración minera, cualquier cosa que vaya a hacer alguien, un proyecto habitacional. ¿Cómo yo tengo la fe como ciudadano de que esa firma va a tomar en cuenta todos los vericuetos que necesita, todos los elementos que mira qué pasa, dicho, es fácil. Cuando se somete el proyecto, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente? Te da unos términos de referencia para decirte a ti, esto es un proyecto minero, mire, usted tiene que hacer esto, la empresa, y eso se hace mundial. Mundial no es el ministerio. Eso es universal. Mira, una de las cosas que a veces que la gente se confunde es que el ministerio es el que hace el estudio ambiental. El estudio ambiental lo hacen consultoras externas, internacionales, locales, registradas en el ministerio. Y el ministerio es la responsable en este momento, que para nosotros podría tener otras variaciones también de cómo operar con los términos de referencia. Pero en la actualidad el ministerio entrega los términos de referencia. La compañía consultora tiene que hacer el estudio en base a esos términos de referencia. ¿Qué hace el Ministerio de Medio Ambiente? Que evalúa ese estudio que te hace la consultora. Quien paga ese proyecto, porque a veces la gente se confunde, que porque lo paga el promotor del proyecto, tú le vas a poner la cosa bonita. Y para que no, porque el ministerio revisa el estudio, y si el estudio no está correcto, el ministerio entonces te lo manda a hacer, te manda a corregir cosas, o no te lo aprueba. No, y el estudio tiene que cumplir con los alcances que establecen los términos de referencia. O sea, y las empresas, por lo menos yo conozco en otros países que cuando una empresa consultora no cumple o hace copy-paste y hace una serie de cosas mal hechas, la suspenden. Y el ministerio tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, como empresa tú tienes que cumplir para estar ranqueada adecuadamente. Entonces, si te aprueban el proyecto, simple y llanamente te dan el permiso, la licencia. Pero esa licencia viene condicionada, que ahí que viene la parte que tú dices, a una serie de características que tú tienes que cumplir. Para ponértelo simple, vamos con una estación de combustible. Sí, mire, usted no puede dejar, los tanques que se ponen deben estar protegidos de tal y tal forma. Usted no puede dejar que se infiltre una gota de combustible en el tiene que permeabilizar todo. O sea, tiene que tener características que... Tiene que tener un área específica, entonces, tiene un límite de área para poder hacer. Ahí es que está el proceso, porque eso es condicionante que te ponen para tus empresas.
para que tú cumplas ambientalmente, ¿qué tiene que ser? Que el Ministerio de Medio Ambiente entra en la etapa de supervisión de eso. O sea, porque no es que te entregan el permiso y ya, porque algunos empresarios se creen que entregarle el permiso es como de esos permisos que dan para operar tal cosa, ¿verdad? Pero no, el permiso de medio ambiente te amarra durante toda la vida de la empresa. Entra dentro del proceso de planificación de la empresa. O sea, un permiso ambiental está contigo en tu empresa para toda la vida, y si tú no cumples, te pueden suspender. No, y el ministerio tiene establecido, René, que cuando te da una autorización ambiental, cualquier tipo de permiso, cada 5 años tú tienes que renovarlo. ¿Con qué objetivo? Y tienes que hacer una serie no exactamente el mismo, pero sí tienes que cumplir con unos, mandando periódicamente informes de cumplimiento ambiental, donde en esos informes debe establecerse que toda esa condicionante que se le puso en la autorización ambiental, la empresa la está cumpliendo en su proceso de construcción y ejecución. Y eso a los 5 años se pide una renovación con menos exigencia que cuando se saca la primera vez, pero sí eso le da oportunidad al Ministerio de Medio Ambiente de evaluar, para darle la renovación, de evaluar si ha cumplido con las diferentes condicionantes que lleva por eso el permiso ambiental. Permanente, sí. Porque tú tienes, cada 5 años, cada 5 años no, porque cuando se dan los permisos para cosas simples, se dan los informes de cumplimiento ambiental, se dan por un año, revisiones cada año, pero para cosas complejas es cada 6 meses. Ahora es que vamos. Quiero que me den un permiso para que hagamos una pausa, para que entremos ahí y también que dilucidamos los conflictos que se presentan entre instituciones que tienen que dar los permisos para que un proyecto se ejecute. Y a veces, y el orden, qué sé yo, en qué lugar creen ustedes que debe estar en el orden el permiso que el medio ambiente tiene que dar en esa parte. Vamos a una pausa y con estos temas continuamos con René Ledesma y Máximo Aquino en Medio Ambiente y Desarrollo, Periodismo y Sociedad. En breve volvemos. Medio Ambiente y Desarrollo, hoy con el tema ¿qué hacer ante mi decisión de emprender un proyecto, de solicitar la autorización para un proyecto y la autorización medio ambiente? Máximo y René han estado hablando de una parte de eso, y René se quedó como con la palabra de las condiciones, creo, del terreno. Y tú hiciste una pregunta antes de la pausa, ¿verdad? Sí. Sobre el orden de prioridades, porque hay varias instituciones. El orden de prioridades y las instituciones que dan el permiso. Exactamente. Mira, yo creo y estoy seguro que en el orden de prioridad, la primera autorización que debe tener cualquier proyecto de desarrollo es la del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Por qué? Porque es la que determina la factibilidad ambiental de un proyecto que se va a desarrollar en un área determinada en función de la magnitud de los impactos que eso puede crear desde el punto de vista ambiental, económico, ambiental y social. ¿Cómo? ¿Deberían ir todos los proyectos? No, es que en medio ambiente es transversal a todo, van todos los proyectos. Mira, en países ya que están más avanzados, Licho, por ejemplo, y que hay una capacidad técnica de grandes consultores y los empresarios tienen niveles de desarrollo, ya muchas veces la factibilidad ambiental de un proyecto la presentan junto con la factibilidad económica del proyecto. ¿Y por qué? Porque esas empresas tienen consultores que conocen cuáles son los alcances en función de la naturaleza de un proyecto y qué tipo de términos de referencia debe cumplir en función del área y los procesos que va a llevar ese proyecto. Y los ministerios de Medio Ambiente, reciben eso y cuando lo evalúan, si lo consideran adecuado, entonces ya se evita un trecho largo de que tengan que emitir los términos de referencia, de que tengan que hacer un análisis, una visita previa, porque si el proyecto desde el punto de vista ambiental ha sido bien elaborado, el ministerio lo que hace es que evalúa y en función de la factibilidad económica y ambiental da la autorización correspondiente. Por eso, pero el primer eslabón debe ser el permiso ambiental.
Por ejemplo, los ayuntamientos, que son los que gestionan su territorio, tienen también funciones importantes, porque ellos son los que autorizan, los que dan la autorización para el uso del territorio. No deberían darlo sin la anuencia del medio ambiente. Entonces, antes el Ministerio de Medio Ambiente le exigía la no gestión del uso del suelo de los ayuntamientos. Ya no lo pide, tú sabes por qué. Y yo lo encuentro correcto. Lo que el Ministerio de Medio Ambiente determina es la factibilidad ambiental de un determinado proyecto. Y puede emitir, si desde el punto de vista, según mi análisis previos y el análisis de los estudios realizados, el proyecto es ambientalmente viable. Ahora, el ayuntamiento, en la organización de su territorio, es que después tiene que decir, bueno, pero este tipo de proyecto, yo no lo tú lo tenías establecido para esta área, nuestro ordenamiento territorial dice que aquí no va a y le puede dar un análisis de alternativa, pero antes era todavía el tiempo mayor cuando el que promociona el proyecto tenía que llevar la no gestión del ayuntamiento. Mira, y por eso este propio ministerio fue que quitó eso, que yo lo encuentro adecuado. O sea, el ministerio lo que tiene que determinar es la factibilidad ambiental del proyecto. Los ayuntamientos dan la autorización del uso del suelo en función del ordenamiento territorial que tenga cada ayuntamiento para su territorio. Eso está perfecto, porque ¿qué es lo que pasa? En la categoría legal, tú tienes que, el máximo es lo nacional, el ministerio es nacional. La jerarquización. La jerarquización el nacional es nacional, después los municipios son locales. Entonces, tú no puedes decidir, es posible que si un ayuntamiento decide que algo va aquí, cuando se haga el estudio ambiental, no sea viable hacer eso ahí. Entonces, por eso la ley de ordenamiento territorial, si se ejecuta como debe hacer en un plan de ordenamiento territorial, puede ayudar muchísimo con los asuntos ambientales. Y todos los proyectos, porque una de las fallas que se cometió en administración pasada es que los proyectos del gobierno lo bypaseaban los permisos o le facilitaban. No, los proyectos del gobierno necesitan estudios ambientales. Toda la ley lo dice claro. Por ejemplo, nosotros tuvimos... ¿Y los hacen? Bueno, nosotros tuvimos la experiencia. ¿Tú te estoy preguntando por ejemplo, la carretera que va de San Pedro a Miche, que está anunciando el Ministerio de Obras tiene que tener un estudio ambiental. Claro. Por eso debe sacarlo el contratista o el ministerio. Bueno, es una combinación. Si la hace obra pública es la responsable. No, la pública simplemente va a poner los cuartos, pero quien la va a ejecutar es un contratista que se gana en un concurso. Pero obra pública tiene que ponerlo en la condicionante a ese contratista que tiene que gestionar. Los estudios ambientales son para todo. ¿Te recuerdas de Manabao de Jucar Tavera? Seguro. Ahí se hizo ¿cuánta brega dio esa brega? Y no se hizo por el lío de Baninter. Ahí se hizo un estudio de impacto ambiental que lo hizo el ingeniero Marcelo Jorge, una compañía que él tenía. Cuando nosotros evaluamos ese estudio, los técnicos lo evaluaron, como era un proyecto del gobierno, ¿tú sabes qué nosotros hicimos? Que se hizo un concurso con una consultora internacional que nos evaluara. Nosotros teníamos la evaluación, que nos evaluara también el estudio. A ver si que le dieran una segunda opinión de para ver si nosotros estábamos en lo correcto. Y fueron exactamente iguales. Se aprobaba el estudio. Ahí había un conflicto comercial, que era la gente de esa que hacen el rafting, el asunto del agua, que le iba a disminuir el caudal, iba a haber un caudal ecológico que no le iba a permitir hacer ese negocio. Y esos eran los enfrentamientos que había en ese momento, pero la presa era viable. Pero eso tenía que ver los medio ambiente también. Sí, pero se aprobó, pero cuando se vino la crisis de Baninter, porque era un proyecto del gobierno, no se pudo ejecutar Manabao de Jucar Tavera. Pero lo que te estoy poniendo... ¿Y qué tenía que ver Baninter con eso? Que el país estaba en crisis y había dinero. Cuando vino el fraude de Baninter, el saqueo, ahí... El hoyo de Baninter. No se pudo hacer el proyecto, ahí se paró. Pero realmente ese proyecto ambientalmente era viable. ¿Pero qué nosotros hicimos? Bueno, contratar externos para saber si... Como era un proyecto de gobierno y nosotros éramos funcionarios del gobierno, no queríamos que se dijera se aprobó. Y lo hicimos con varios proyectos aquí. Porque eso es... A veces hay que hacer eso. De que tú tienes que tener opiniones externas
y los proyectos que traían conflicto, y que por ejemplo en el plan de manejo también hacíamos lo mismo, que las compañías contrataran empresas consultoras para que le hicieran el plan de manejo y dando el seguimiento y el reporte a nosotros para evaluar. Tiene que haber una definición clara, y en eso te digo porque he oído a los gestores de la inversión financiera para proyectos de desarrollo del país. Están preocupados por la unicidad en términos del proceso con varias instituciones sobre medio ambiente. Sí, mira, hay muchas cosas que han mejorado. Por ejemplo, hubo una resolución que se pusieron de acuerdo Industria y Comercio y Medio Ambiente con el asunto de las estaciones de combustible, porque había un tranque que si tú que yo. Ahora el proceso... Los ayuntamientos esos permisos se dan sin estudiar nada, igual que la planta de gas. Sí, bueno, ¿es así? Sí. Sí, no, pero medio ambiente tiene que dar los permisos a la gasera y a la gasolinera. El medio ambiente en eso yo creo que ha mejorado. El problema para mí, es que el proceso interno de tiempo, porque suponte un proyecto de $100 millones, que hay muchísimos proyectos, que te va a emplear gente para el desarrollo, y que son proyectos viables de antemano, sí, porque ambientalmente también tú puedes, cuando Máximo hablaba de los estudios de prefactibilidad y la parte económica, los consultores ayudan a tú decir, mira, ese proyecto es viable, ahí no hay problema, no está en área protegida, no tiene, o sea, de antemano tú puedes darle la calificación. Ahora, de que un proyecto tú lo sometas, que tú sepas que no tiene problema y dure 2 años o año y medio para darte una lista, ¿cuánto estás perdiendo económicamente cuando tú estás buscando financiamiento o estás pagando por el proyecto? No se le hace factible. Aquí hay proyectos que se han ido del país por esas razones, por razones de tiempo, porque es que eso debería estar más claro. Eso es otra cosa que hay que tenerlo claro. Sí. De acuerdo a lo que que estaba diciendo Máximo, que ya eso está computarizado y tiene un tiempo. Sí, pero sí. Ahí viene la parte que tiene que ver cómo el personal califica. Si hace falta personal, buscarlo. Si no está calificado, calificarlo, para que pueda acelerar el proceso, porque es que tú tienes que dar tiempo. Hay en países, tú sabes que te dicen, el plazo son 3 meses. Si a los 3 meses no se cumple, ya usted puede ejecutar su proyecto. Usted está autorizado a hacerlo. Sí, eso pero en muchos países lo tienen. Ahora, eso funciona. Eso que dice René es importante, han dicho. A pesar de que el ministerio ha ido avanzando, la automatización y todo ese tipo de cosas. Ahora, la queja todavía sigue siendo de los inversionistas el tiempo en que dura emitir una autorización ambiental. Y yo creo que ahí... ¿Qué tiempo dura ahora mismo? No hay un tiempo definido, es variable, uno más y otro que menos, pero realmente hay ese... Pero tampoco puede ser un tiempo... ¿cómo se llama? Ilimitado. Sí, bueno, hasta ahora no, del proyecto. Pero no hay un límite. Hay permisos que a veces duran hasta 1 año, 2 años para tú conseguir la autorización ambiental. Entonces mira, eso es uno de los grandes problemas. Y hay que entender que el sistema de gestión ambiental realmente, por la cantidad, el país está en un proceso de desarrollo acelerado. Y la cantidad de proyectos que están llegando al sistema de gestión ambiental muchas veces sobrepasan la capacidad técnica y de personal con que cuenta en estos momentos. Hay que ir buscando alternativas. Para mí, René... Yo lo que te voy a decir, René, digo Máximo, ya llegó el pequeño, y yo me asusto cuando llega el pequeño, y ya Manuel está sacando la mano con 5 dedos. Yo quiero que tú esas alternativas, y René, la vayan organizando para otro programa que es necesario. Yo quiero 30 segundos. Coge tus 30 segundos. Nos enteramos que lo de la duna de Baní se está resolviendo. Ah, qué bueno. Pero eso siempre está resuelto. Se creó un plan, como nosotros hablamos de ese tema, y parece que se creó un plan de comanejo, lo que uno entiende que se debe hacer. O sea que en esa zona debe haber gente importante de la comunidad que se involucren. Y algo que tú dijiste, me dijeron mis primos allá, que yo fui a investigar, o les llamé, me dijeron, no primo, lo que se está haciendo ahí no está en el terreno de las dunas. Está fuera. Está fuera del área protegida. Eso lo dijeron ustedes aquí en un programa. Y eso es lo que hay que ver. Entonces tú oyes gente diciendo en programas de televisión o en la radio. Sí, porque no conocen. Pasa el hecho que estamos en campaña política. El medio ambiente muchas veces se coge como un medio de campaña. Estoy de acuerdo con ustedes. Miren, tenemos que irnos. Gracias
En la próxima vamos a hablar, en la próxima vamos a hablar de los seguimientos a los planes de manejo. Correcto, yo me he sentido muy bien con este programa, me siento muy enriquecido, he aprendido mucho y yo sé que la gente que nos ha visto también. Así que el próximo jueves venimos otra vez con otra cátedra medioambiental de estos dos expertos, Máximo Aquino, René Ledesma. Nos veremos mañana en Sociedad y Seguridad Social. Hasta entonces, si Dios quiere.